Hola personitas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Cada vez somos más y la verdad es que me pone súper feliz ver que hay tanta gente con ganas de aprender, de mejorar cada día y sobre todo con ganas de no morir en el intento. I'm a proud mommy. Pero bueno, no era esto lo que os venía a decir. Hoy vamos a hablar de Anki. Hace 3 semanas hice un vídeo sobre Anki para principiantes totales. Si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. Y hoy vamos a seguir hablando de algunas tarjetas más avanzadas que creo que os van a resultar muy útiles y vamos a ver cuál es la mejor configuración, al menos en mi opinión, para usar Anki de forma más eficiente. ¿Estamos listos? ¡Empecemos! Las tarjetas huecas son muy interesantes porque funcionan como un fill in the gap, de manera que puedes escribir una frase, borrar aquello que te interese recordar y luego cuando estudies la tarjeta aparecerá con aquellos huecos que tienes que rellenar. Vamos a ver cómo funcionan estas tarjetas. Lo primero que haremos es elegir nuestro mazo de prueba y darle a añadir. Y esta vez tendremos que cambiar el tipo de tarjeta a hueco, y vemos que aquí ya no salen partes delantera y trasera, sino texto y extra. Entonces imaginemos que queremos recordar que la mayoría de aspiraciones van al bronquio principal derecho porque este es más ancho y más vertical. Podemos coger una frase directamente sacada de nuestro libro o apuntes y copiarla en Anki. Y ahora dejaremos un hueco en la información clave, que es el bronquio principal derecho. Para hacer esto le damos este símbolo con los paréntesis y nos sale esta cosa tan rara. Le damos a añadir y aquí tenemos nuestra tarjeta. Vamos a ver cómo ha salido. Como veis, nos sale la frase que hemos copiado y en azul la información que queremos recordar. Entonces sabemos que la respuesta es bronquio principal derecho, correcto, y seguimos. Y así funcionan las tarjetas huecas. Personalmente yo no descubrí esta función hasta años después de haber empezado a usar Anki, pero ya usaba algo parecido de forma más rudimentaria. Básicamente escribía la frase y dejaba un espacio o una línea en la información en el hueco que yo quería recordar. Las tarjetas huecas nos permiten recordar frases enteras y son muy eficientes porque nos permiten copiar y pegar información directamente de nuestros apuntes o libros. Si quisiera ponerme a prueba de la misma manera con una tarjeta básica, tendría que haber copiado todo esto y poner como respuesta bronquio principal derecho. Esto que parece una tontería cuando estás haciendo muchas tarjetas en una sesión es un ahorro de tiempo importante. Luego hay algunas cosas más que nos interesa saber sobre las tarjetas huecas. Por un lado, que nos podemos dejar pistas a nosotros mismos. ¿Por qué es esto importante? Pues porque cuando hacemos una tarjeta nuestro objetivo es cada vez espaciar más su estudio. ¿Y qué pasa? Que cuando la hacemos nosotros sabemos a qué nos referimos, sabemos a qué información estamos intentando llegar cuando hacemos una pregunta en una tarjeta. Sin embargo, si cada vez vamos espaciando más el estudio de esta tarjeta, pueden pasar semanas, meses o incluso años con tarjetas muy buenas hasta que la volvamos a ver. Y puede que pasado ese tiempo ya no sepamos qué información queríamos responder inicialmente cuando hicimos la tarjeta. Por ejemplo, si yo quiero recordar de qué tipo de tejido está formada la tráquea, puedo hacer esta tarjeta y dejar este hueco. ¿Pero qué pasa? Que ahora recuerdo que la información que me falta es el tipo de tejido, pero puede que en unas semanas no me acuerde de qué me quería preguntar cuando hice la tarjeta, y que al ver esto no sepa si me estoy refiriendo al número de anillos, a las partes de la tráquea o al tejido o a saber. Y es muy posible que haga la tarjeta mal no porque no sepa esa información, sino porque no sé exactamente a qué me estoy refiriendo, qué me estoy preguntando. Una de las mejores cosas que puedo hacer para evitar esto es dejarme una pista. Y para hacer esto solo hace falta añadir 2 veces 2 puntos y especificar qué información estamos testando, por ejemplo así. Ahora, cuando vea esta tarjeta, ya sabré que me refiero al tipo de tejido. Entonces, el tema de las pistas puede ser muy útil. Otra de las cosas que tenemos que saber sobre estas tarjetas es que nos podemos ocultar más de un dato en una misma frase. Os pongo un ejemplo tonto. Si quiero recordar esta información, puedo seleccionar mi nombre y mi edad para que estén en los huecos. Y cuando le doy a añadir, veo que se me han añadido 2 tarjetas iguales y cada una me pregunta por un hueco. Y si no queremos que se nos añadan 2 tarjetas porque queremos todos los huecos en una sola tarjeta, le cambiaremos aquí un 2 por un 1 y ahora tendremos todos los huecos en la misma tarjeta. De nuevo, esto es súper eficiente porque para hacer lo mismo con una tarjeta básica necesitaríamos copiar 2 veces lo mismo en 2 tarjetas distintas. Y por último, sobre las tarjetas huecas, hemos visto al principio que tienen 2 campos, texto y extra, pero hasta ahora solo hemos usado el primero. ¿Qué podemos poner en extra? Pues no es estrictamente necesario, pero en extra podemos añadir información que va a poner en contexto la pregunta y nos va a facilitar el recordarla. Por ejemplo, volviendo a mi pregunta sobre aspiraciones traqueales, yo aquí buscaría una imagen de la tráquea y la añadiría en extra para reforzar la efectividad de esta tarjeta. Ahora cuando la conteste, tanto si la hago bien como si la hago mal, Anki me enseñará esta imagen y aquí veo claramente cuál es el bronquio donde es más fácil aspirar. Ahora tendré 2 formas de recordar esta información cada vez que haga esta tarjeta, el texto en sí y una imagen que ya sabemos que vale más que 1000 palabras. Esto lo podemos hacer desde el principio cuando estamos creando la tarjeta o podemos editar nuestras tarjetas con el tiempo. En el vídeo introductorio de Anki ya os enseñé cómo editar tarjetas desde Explorar y esta es otra herramienta que podemos utilizar para ir mejorando nuestras tarjetas con el tiempo. Otra función de Anki un poco más avanzada que os quería enseñar es la oclusión de imágenes. Digo que es un poco más avanzada porque ya veréis que tenemos que descargar un complemento, pero ahora os enseñaré que es muy sencillo.
Para descargarnos este complemento tendremos que ir a Herramientas, Complementos, Descargar complementos y de ahí a Explorar complementos. Anki tiene un montón de estas extensiones y aunque no las conozco todas, seguramente hay unas cuantas más que os pueden ser útiles. Pero bueno, de momento vamos a descargar Image Occlusion Enhanced y para descargarla simplemente tendremos que copiar este código en Anki y luego reiniciar el programa para guardar los cambios. Entonces, ¿qué hace la oclusión de imágenes? Pues básicamente crear tarjetas de imágenes con información oculta. Por ejemplo, si estamos estudiando anatomía y queremos aprendernos los huesos del brazo, podemos añadir una nueva tarjeta en la que no pondremos nada, copiaremos una imagen de Google, daremos al icono de oclusión de imágenes y en el editor ocultaremos todos los nombres que nos tenemos que estudiar. Esto creará varias tarjetas y en cada una tendremos el nombre de un hueso oculto que tendremos que adivinar. Entonces, dos cosas que tenemos que saber sobre estas tarjetas. Primero, cuando las creéis en el editor, os dará la opción de preguntaros por un hueco ocultándoos todos los demás nombres o bien enseñándoslos. Aquí da un poquito igual lo que seleccionéis, pero tened en cuenta que si elegís que os pregunten por uno de los huecos mientras os enseñan todos los demás, igual acertáis la tarjeta por eliminación y no porque realmente sepáis qué iba en ese hueco. Por eso cuando yo usaba esta función me ocultaba todos los nombres que me quería aprender, aunque cada tarjeta solo me preguntase específicamente por uno. Y luego otra cosa a tener en cuenta es hacernos todas las cajitas del mismo tamaño, porque a veces si vemos una cajita muy larga sabemos que ahí va una palabra grande, una palabra larga, y esto nos da pistas, y puede ser que acertemos la pregunta simplemente por esa pista, no porque realmente sepamos la información. Así que consejo, haceros todas las cajitas del mismo tamaño y ocultad todos los nombres en cada tarjeta. Pero bueno, esto ya es preferencia personal. Como veis, esta función puede ser muy útil, sobre todo en una carrera como medicina y asignaturas como anatomía, histología o radiología, aunque estoy segura de que podéis encontrarle usos sea lo que sea que estudiéis. Una imagen vale más que 1000 palabras y bueno, cada uno es como es, pero a mí personalmente estudiar con imágenes me resultaba mucho más sencillo que estudiar con un montón de texto. Así que nada, os recomiendo que descarguéis esta extensión y experimentéis con ella a ver qué os funciona mejor. Hay un montón de vídeos en internet sobre cuál es la mejor configuración para Anki con diferentes razonamientos, pero para mí no hay ninguna opción que sea superior en todos los casos. Creo que cada uno es como es y lo que a mí me funciona puede que a ti no te vaya igual de bien. Igualmente creo que hay mucha gente obsesionada con la mejor configuración para Anki, cuando realmente el 95% del éxito de Anki es, por un lado, ser constante, estudiar cada día, y por otro lado, tener buenas tarjetas. Encontrar la mejor configuración para ti puede darte ese 5% extra, pero realmente no es necesario y de hecho no hay nada malo con la configuración por defecto. Yo estuve usándola durante años y realmente no me fue nada mal. Pero bueno, después de haber aclarado esto, voy a explicaros qué opciones tenéis si queréis hacer cambios y qué tocaría yo después de haber estado unos años experimentando con Anki. Para ver las opciones de configuración tendremos que clicar en este icono de cada mazo y darle a opciones. Esto abrirá el menú de configuración para el mazo. Para hacer cambios lo que haremos será añadir un nuevo grupo de opciones. Así, aunque hagamos modificaciones, siempre tendremos los ajustes por defecto guardados. Entonces a mi nuevo grupo de opciones le voy a llamar Demo. Lo primero que podemos modificar es la presentación de las tarjetas nuevas, es decir, aquellas que acabamos de añadir y aún no hemos estudiado nunca. Entonces, ¿qué significan todos estos números? Primero, que cuando empecemos a estudiar una tarjeta nueva, si le damos a bien la primera vez, Anki nos la recordará en 1 minuto. Y si tras ese minuto la volvemos a hacer bien, nos la recordará en 10 minutos. Si tras 10 minutos volvemos a acertar, Anki graduará esa tarjeta y nos la recordará al día siguiente. Esto si le damos a bien. Ahora, si le damos a fácil, Anki nos recordará la tarjeta en 4 días porque esa tarjeta prácticamente ya nos la sabemos. Luego, por defecto, Anki nos mostrará todas nuestras tarjetas nuevas en el orden en que las hemos añadido y enterrará, es decir, no nos mostrará las tarjetas nuevas relacionadas hasta el día siguiente. Con tarjetas nuevas relacionadas nos referimos, por ejemplo, a tarjetas invertidas. Es decir, si yo, por ejemplo, me echo una tarjeta invertida para recordar la palabra casa en inglés, de forma que en realidad he creado 2 tarjetas y una de ellas me dice casa, yo tengo que decir house, y otra me dice house y yo tengo que decir casa, estas tarjetas están relacionadas. De forma que Anki solo me va a presentar una de ellas el primer día y enterrará, es decir, no me va a presentar la otra hasta el día siguiente. Entonces esta configuración por defecto no está mal, pero lo que yo notaba, según como yo estudiaba, y creo que mucha gente hacía algo similar, es que si yo creaba la tarjeta y luego me la estudiaba en un mismo día, me era muy sencillo acordarme 1 minuto y 10 minutos después. Son intervalos muy cortos y si yo había creado esa tarjeta el mismo día, estaba testando mi memoria a corto plazo, que es bastante buena. Entonces me era muy sencillo graduar, ¿vale? Inicialmente esa tarjeta. Graduar me refiero a pasar de tarjeta nueva a tarjeta antigua. Esto pasaba sin que yo me la hubiese aprendido realmente, más allá del corto plazo. Entonces lo que me gusta hacer es ponerme un poquito más difícil inicialmente graduar esa tarjeta, pasarla de nueva a antigua. Y para eso puedo cambiar estos intervalos.
Entonces aquí en 1 y 10 aumentaré el intervalo poniendo por ejemplo 15, 1440 y 7200 y en el intervalo para graduar la tarjeta le pondré 10 días. ¿Qué ha cambiado? Pues ahora cuando tenga una tarjeta nueva, si la hago bien, Anki me la recordará en 15 minutos en vez de en 1. Si tras 15 minutos la vuelvo a hacer bien, me la recordará al día siguiente. Si el día siguiente la vuelvo a hacer bien, me la recordará en 5 días. Y si en esos 5 días vuelvo a hacer bien la tarjeta, esta se gradúa y me la volverá a recordar en 10 días. Es decir, lo que estoy haciendo esencialmente con esto es ponerme más difícil el graduar la tarjeta inicialmente, asegurándome de que una vez la gradúe es porque realmente me la sé. Si yo gradúo una tarjeta sin sabérmela, simplemente porque me acuerdo de ella a corto plazo, porque la he hecho hace media hora o hace 10 minutos, a la larga esta es una tarjeta que voy a fallar más, de forma que Anki me la va a enseñar cada 2×3, acabaré haciendo la misma tarjeta 30.000 veces, voy a perder el tiempo y va a ser un suplicio. Luego otra cosa que podéis cambiar aquí es el intervalo si le dais a fácil. Realmente si una tarjeta la marcáis como fácil, para empezar seguramente no tendría ni que estar en Anki porque os acordaréis igual. Y si insistís en tenerla, podéis alargar este intervalo a más de 30 días tranquilamente porque os vais a acordar. Y lo último que vale la pena cambiar es el orden. Si en una misma sesión has hecho tarjetas, por ejemplo, de asma y neumonía, lo más probable es que hayas hecho primero las de un tema y luego las de otro tema. De forma que Anki, con esta configuración por defecto, te va a enseñar primero las del tema que hayas hecho primero y luego las del tema que hayas hecho en segundo lugar. Y esto hace que sea más fácil contestar estas preguntas. Si yo pongo este orden de forma aleatoria, me estoy forzando a trabajar un poquito más. Y ya sabéis, cuanto más trabajamos para estudiar, más recordamos. Luego, más settings. Vamos a los repasos. Los repasos son las tarjetas que ya no son nuevas, las que hemos graduado. Esencialmente, aquí lo que podemos cambiar es el número de tarjetas que se nos permitirá repasar cada día. Por defecto yo tengo 300, así que la idea es que en un día Anki me enseñará un máximo de 300 tarjetas a repasar. Pero, y a pesar de que no aconsejo tener tropecientas tarjetas, sobre todo cuando se acercan los finales y estás estudiando varias asignaturas, es probable que durante unas semanas tengas más de 300 tarjetas que te interese repasar. A mí al menos me pasaba y por eso prefiero que este número sea más alto, por ejemplo 1000. Ahora Anki me enseñará hasta 1000 tarjetas en un día. De nuevo, esto a largo plazo es poco sostenible porque nos llevaría horas y horas cada día a hacer nuestras tarjetas, pero en época de exámenes, cuando no estamos yendo a clase y estamos 100% dedicados a estudiar, pues no pasa nada. Respecto a repasos, yo no tocaría nada más. El bonus para fácil es la diferencia de intervalos entre darle a bien o darle a fácil. 130 significa que si le das a fácil a una tarjeta, te la recordará en un intervalo 1,3 veces más largo que si solo le das a bien. El modificador de intervalo te permite aumentar o disminuir el intervalo de repaso para cada tarjeta. Si por ejemplo una tarjeta la has hecho bien X veces y según el algoritmo de Anki esto significa que te la tienen que recordar en 10 días, pero tú quieres que te la recuerden en 12, puedes alargar el intervalo poniendo aquí un 120%. Y si le pones un 90%, en cambio acortarás ese intervalo a 9 días en vez de 10. Si tu intervalo es muy bajo, estarás viendo las mismas tarjetas demasiado a menudo. Si es muy largo, las estarás viendo con demasiada poca frecuencia. Con ambos extremos estarás perdiendo el tiempo, así que yo no tocaría mucho esto, más allá de acortar o alargar el intervalo en un 15%. En mi caso, no lo toco. Y por último, el intervalo máximo es el máximo de tiempo que puede pasar entre que Anki te enseñe una misma tarjeta. Es decir, si hago la misma tarjeta bien 1000 veces, Anki me la va a espaciar hasta un máximo de 36.500 días, que son 100 años. De nuevo, esto es preferencia personal, no creo que llegue nunca a este intervalo, así que tampoco me importa, pero igual para ciertas cosas vosotros queréis que Anki, incluso las preguntas que habéis hecho bien muchas veces, os las recuerde cada 2-3 meses o el intervalo que queráis. En ese caso sí podéis cambiar esta configuración, pero bueno, ya os digo, en la mayoría de casos no tiene importancia. Entonces, vamos a la sección de olvidos. Los olvidos son las tarjetas que ya has graduado y que por tanto ya te tendrías que saber, pero que has fallado. Entonces los pasos en minutos en la configuración por defecto están a 10. Esto significa que si haces mal una tarjeta ya graduada, te la volverá a recordar en 10 minutos. Yo esto lo alargo un poco hasta 20, porque si hago una tarjeta mal, me tomo el tiempo de leer la respuesta y es fácil que me acuerde en 10 minutos, pero en 20, si no me la he aprendido bien, me es más difícil acordarme. Luego el intervalo para nuevas en 0% lo que nos viene a decir es que cada olvido resetea nuestra tarjeta a la categoría de tarjeta nueva. O sea que si hago una tarjeta mal una vez, tendré que pasar de nuevo por los intervalos más bien exigentes que he puesto para aprenderme las tarjetas nuevas. Esto es ser un poco masoca porque imaginad que hemos hecho una tarjeta bien muchas veces y Anki nos la recuerda en el intervalo de un año, y un año después se nos ha olvidado algún detalle. En este caso es un poco exagerado devolver esa tarjeta al estatus de una tarjeta nueva y tener que volver a pasar por todos los intervalos iniciales, así que en este caso le voy a poner un 70%. Esto hará que si por ejemplo el intervalo para esa tarjeta graduada era de 100 días en el momento en que la fallé, Anki lo acortará a 70 días, es decir, solo un 30%, en vez de acortarlo a 0 y volverme a preguntar la misma tarjeta como si fuera nueva. Esto hace los repasos más eficientes cuando olvidas tarjetas antiguas. Y luego, relacionado con esto, la opción de intervalo mínimo te permite aplicar un mínimo a la opción intervalo para
para nuevas. La configuración por defecto hace que los olvidos se repasen un día después, o sea que si has fallado una tarjeta la tengas que repasar al momento y luego al día siguiente. Aquí yo le pongo 2 días porque si acabo de fallar una tarjeta y me la vuelvo a estudiar, es fácil que la recuerde 24 horas después, pero 2 días después es un poco más difícil. Y por último tenemos el tema de las sanguijuelas. Las sanguijuelas son tarjetas que hemos hecho mal muchas veces seguidas. Con el umbral por defecto, una tarjeta es una sanguijuela cuando la has hecho mal 8 veces seguidas. Normalmente cuando una tarjeta llega al nivel de sanguijuela lo que voy a hacer es modificarla porque seguramente es una mala tarjeta. Pero si por ejemplo voy mal de tiempo para un examen y tengo que estudiarme algo sí o sí y tampoco me importa olvidarlo, en ese caso es posible que deje la sanguijuela simplemente hasta el día del examen. En este contexto lo que me interesa es que aunque Anki me etiquete una tarjeta como sanguijuela, no me la suspenda, porque si me la suspende no me la va a recordar y yo quiero aprendérmela aunque sea a corto plazo. En este caso la acción que quiero para las sanguijuelas es solo etiquetar sin suspender. Entonces cuando haya acabado con mis cambios guardaré estos ajustes y los podré aplicar a cualquiera de mis mazos sin tener que volver a hacer todos los cambios desde cero para cada mazo. Bueno, si has llegado hasta aquí, tienes toda mi admiración, te mereces un premio. Tómate hoy un ratito para desconectar, para hacer algo que verdaderamente te apasione. Nosotros nos vemos en el canal la semana que viene, como siempre tenemos una cita. Y nada más por mi parte, arrivederci, que tengáis buen fin de semana.